Estábamos en esta parte donde en la anterior clase ya vimos el tratamiento de la información, en especial de lo que hay que realizar, los controles de calidad y homogenización, ¿no? Entonces hemos aplicado dos programas también, con lo que ya ustedes podrían hacer ese tratamiento de sus propios datos, ¿no? O sea, ya habíamos quedado, bueno, lo voy a pasar. Ingeniero, buen día. Sí, Ingeniero, ¿podría habilitarlo? El formulario está cerrado ya pero se para la conectan asistencia. tarde también. Yo ya les he Sí, dicho varias veces, lo he habilitado más de 10 minutos y los que se han conectado tarde ya ni modo, ya no lo voy a volver a habilitar. ya está Tiene bien, que ingeniero. conectarse máximo 10 o 15 minutos he habilitado. Los que se han conectado y 50 no, pues ya no cuenta la asistencia, entonces, bueno, ni modo. Bueno, entonces el tratamiento, como les decía, eh, bueno, hemos visto hay varios pasos, ¿no? Primero hacer un inventario. Una vez que tengo el inventario de datos, hacemos el análisis de calidad y homogenización. Y por último, si tenemos varias estaciones, la última etapa del tratamiento de la información sería calcular valores medios, ¿no? Como ustedes saben, voy a tener dos o tres estaciones en la zona, entonces de alguna manera yo tengo que interpolar esos valores para toda el área de la cuenca que va a corresponder a la zona donde vamos a colocar la presa, ¿no? Bueno, este es un recordatorio de hidrología, ¿no? Para calcular valores medios, ya sea de precipitación, temperatura, velocidad del viento, etcétera, etcétera, hay varios métodos, ¿no? Los más típicos son utilizar la media aritmética de varias estaciones, utilizar polígonos de Thyssen, utilizar, bueno, aquí dice isoyetas, pero en realidad se puede construir isolíneas de cualquier variable, ¿no? Lo más común es isoyetas para el caso de la precipitación. Está el método del inverso a la distancia, que es el IDW, y el método de Kriging, ¿no? Eh, Todos estos métodos lo que hacen es interpolar la información a partir de interpolar la información sobre toda un área cuando tengo información puntual, ¿no? Y todos estos métodos son determinísticos, excepto el método de Kriging, que es geoestadístico, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, si tengo datos grillados, ¿no? O sea, principalmente los que provienen de satélites o de modelos climáticos, ahí también hay métodos de interpolación, que los más conocidos son el método de interpolación bilineal y el método de interpolación bicúbica, ¿no? Y asimismo también se pueden establecer, este es otro método de interpolación, regresiones basadas en la altitud, ¿no? Especialmente para el caso de la temperatura o para cualquier variable que muestre una dependencia con la elevación. Se puede usar también ese método, ¿no? Bueno, entonces en resumen, el método de la media aritmética lo único que hace es calcular el promedio de las n estaciones que tengamos, ¿no? El método de polígonos de Thyssen construye esos diagramas, ¿no? Esos diagramas donde a cada polígono le corresponde una sola estación, ¿no? En realidad estos se llaman los polígonos de Voronoi, pero fue Thyssen quien se le ocurrió aplicar los polígonos de Voronoi al caso de datos climáticos, ¿no? Entonces esto ya no aprendí en hidrología. Tengo las isolíneas, que para el caso de precipitación son las isoyetas, pero también se pueden construir isotermas, o sea, curvas de nivel de igual temperatura, o también se podrían construir isolíneas de velocidad del viento, isolíneas de humedad relativa, etcétera. El método del inverso a la distancia, como saben, lo que hace es ponderar, darle un peso doble B que se va a basar en la distancia que existe desde una estación cualquiera hacia el punto para el que quiero hallar el valor desconocido, ¿no? Ese es un método de interpolación.
Normalmente se utiliza el inverso cuadrado de la distancia, o sea, el exponente vale 2, pero se puede utilizar diversos, ¿no? Coeficientes de ponderación. Entonces, este es el método del inverso a la distancia. Este método por defecto se encuentra en varios sistemas de información geográfica también, ¿no? Eso es lo que les decía. Si yo sé que una determinada variable tiene una relación con la elevación, puedo, mediante análisis de regresión, puedo calcular, también puedo interpolar valores, ¿no? Entonces, a la izquierda se ve un ejemplo donde se ven los gradientes térmicos, es decir, la variación de la temperatura con la elevación, ¿no? Y esas regresiones se construyen a partir de mínimo 3 estaciones, ¿no? Entonces, si tengo varias estaciones y veo que existe un gradiente, por el método de mínimos cuadrados, etcétera, a través de regresión lineal, puedo construir estos modelos también, ¿no? No solo la temperatura exhibe relación lineal con la elevación, también lo hace la humedad relativa, por ejemplo, si ven en la figura de la derecha. Pero eso hay que verificar para sus propias estaciones, ¿no? Lo mismo podría pasar con la radiación o con velocidad del viento, etcétera. O sea, hay que ver si existe una regresión entre la variable de interés y la elevación, ¿no? Entonces, este método se podría utilizar si se muestra ese tipo de relación, ¿no? Entonces, lo que se hace es ajustar, como se ve en la ecuación inferior, lo que vamos a hacer es ajustar una determinada variable que puede ser T, si es la temperatura, o será la humedad o velocidad del viento, etcétera. Entonces va a ser una variable que va a depender de la altura y la podemos ajustar a un modelo lineal donde lo que queremos es determinar los coeficientes A y B, ¿no? O sea, la pendiente y el valor de la intercepción con el eje Y, ¿no? Esos son los coeficientes A y B que se calculan por regresión lineal, ¿no? Bueno, esto es de estadística, pueden usar método de mínimos cuadrados o máxima verosimilitud. Bueno, si tengo información grillada, lo que les decía, hoy en día la tecnología permite utilizar satélites y modelos climáticos para determinar datos de clima. Y estos datos normalmente vienen en formato raster, ¿no? En formato grilla. Entonces, si yo tengo una grilla, cada grilla, toda esa grilla va a estar delimitada por pequeños píxeles, donde cada píxel lo puedo definir, digamos, inequívocamente a través de 4 coordenadas, que son las coordenadas de los 4 vértices de ese píxel, ¿no? Entonces ahí están las coordenadas x1, y1, z1, x2, y2, etcétera, de los 4 puntos, ¿no? Y si yo conozco esos datos grillados, fácilmente puedo interpolar valores para cualquier punto que yo quiera. Por ejemplo, ese punto que dice x, y, z, i, separado una distancia d sub u y d sub v de los segmentos de cada píxel, ¿no? Y para interpolar, bueno, les decía, hay dos métodos. La interpolación bilineal, que lo que va a hacer es asignar dos pesos, u y v, basados en las distancias de sub u y de sub v, que como ven en la ecuación se calcula a partir de las coordenadas de los vértices, ¿no? Y una vez que conozco los pesos u y v, puedo calcular el valor de cualquier variable z, le estoy llamando en la ecuación inferior, que puede ser precipitación, temperatura, lo que sea, dependiendo del dato que he determinado mediante satélite o modelo climático, ¿no? Entonces puedo interpolar cualquier valor de z a partir de los pesos u y v, como ven en la parte inferior, ¿no? Esa es la interpolación bilineal. Pero también existe la interpolación bicúbica. ¿Cuál es la diferencia entre bilineal y bicúbica? Es como se ve en la figura de la izquierda, ¿no? Un método, por ejemplo, yo puedo interpolar valores utilizando un método lineal o un método basado en una curva. La diferencia entre ambos es que una curva siempre va a tener una interpolación más suave, más gradual,
que el caso lineal, ¿no? Entonces, en la parte superior de la figura izquierda se ve la diferencia entre una interpolación lineal y una cúbica, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que la cúbica es más suave, es más gradual que la lineal, ¿no? Si eso lo llevo a 3 dimensiones, tengo la analogía de que en 3 dimensiones puede ser una interpolación bilineal o bicúbica, donde la bicúbica va a establecer superficies más suaves que las lineales, ¿no? Que son más bruscas con cambios, con picos, etcétera. La otra es más suave. Entonces, cuando yo busco interpolaciones más suaves, es mejor utilizar el método bicúbico. Pero el método bicúbico lo complica todo, ¿no? Porque ahora ya no voy a hacer, ya no es como en el anterior caso que veíamos sobre una grilla lineal, que es relativamente sencilla la interpolación. En el caso de las bicúbicas, ya estoy así trabajando sobre una superficie curva. Entonces, para hacer eso, para la interpolación bicúbica, ya se aplica la ecuación que vemos ahí, esa ecuación que dice 65, donde el valor de la variable S ubicada en la grilla dada por los vectores unitarios U y V va a estar dada, como ven, por la multiplicación de Q, que son los puntos de control, y una función que se llama la función B-spline, que son esas funciones B, ¿no? Y esas funciones B, bueno, como ven acá, se va a ir calculando a través de los píxeles curvos y sus determinadas coordenadas, ¿no? Es un cálculo bastante largo y bastante complejo, que afortunadamente ya está incorporado en sistemas de información geográfica. Entonces, el concepto que hay que dominar no son las ecuaciones, sino qué es lo que hace el método, ¿no? Y como les decía, lo que va a hacer el método es buscar, tratar de calcular los valores de la variable climática de interés, suponiendo que estos se distribuyen sobre una superficie curva suave, ¿no? A diferencia del método bilinear que hace interpolaciones, pero basado sobre una superficie no suavizada, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos métodos, ¿no? Entonces, tanto la interpolación bilineal como la bicúbica se aplica sobre datos grillados, ¿no? Si ustedes no están trabajando con datos satelitales o de modelos climáticos, entonces estos métodos directamente no se usan, ¿no? Simplemente les dejo para cuando en algún momento les toque trabajar con datos satelitales, ahí ya no se usa, por ejemplo, el inverso. Bueno, el inverso de distancia sí se puede usar con datos grillados, pero polígonos de Thyssen, por ejemplo, ya no sirve para datos grillados, ¿no? El único que sirve es el inverso de la distancia, interpolación bilineal, bicúbica y Kriging, ¿no? Bueno, entonces finalmente tenemos el método de Kriging, que a diferencia de todos los anteriores, que son métodos determinísticos, este es un método geoestadístico. Eso significa que va a aplicar técnicas de la estadística a los datos espaciales, ¿no? Por eso se llama geoestadístico. ¿Qué es lo que hace Kriging? Simplemente es un método de interpolación que lo primero que va a hacer va a tratar de construir un modelo espacial, ¿no? Ese modelo espacial lo construimos a partir de la información que tenga medida en diferentes puntos ubicados en el espacio, ¿no? Y normalmente a ese gráfico, a ese modelo espacial, le llamamos el variograma, ¿no? Y el variograma en realidad es el dato clave para construir un modelo geoestadístico, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el modelo Kriging? Se basa en un modelo lineal, como ven acá en la ecuación. Entonces dice que cualquier variable que yo quiera interpolar mediante el método geoestadístico que le llamo Z para una determinada ubicación en el espacio S va a estar dado por dos componentes. Una tendencia determinista que va a ser independiente de la ubicación S y más los errores que deben estar autocorrelacionados, ¿no? Y son dados por los residuales. ¿Por qué sabemos que estos errores son autocorrelacionados? Por una ley que se llama, me voy a ir un poco más adelante,
hay una ley que se llama la primera ley de la geografía de Tobler, que dice que, bueno, Tobler decía que cuando analizamos un proceso espacial, todo está relacionado entre sí. Sin embargo, objetos más cercanos entre sí, obviamente van a estar más relacionados que los objetos que están alejados, ¿no? Entonces, basándonos en esa primera ley de la geografía, como todos los objetos están relacionados a nivel espacial, quiere decir que van a estar correlacionados y autocorrelacionados, ¿no? Entonces, por eso sabemos que los errores, los residuales, están autocorrelacionados, ¿no? Y eso es lo que se introduce en el modelo lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el variograma? Simplemente suponiendo que los residuales están correlacionados, que es lo lógico, ¿no? ¿Qué viene a ser el variograma? Es un gráfico como el que ven en la parte inferior izquierda. Simplemente es un gráfico que nos muestra la variación de la semivarianza con respecto a la distancia, ¿no? Y esto ustedes ya lo conocen porque en estadística han aprendido a calcular la varianza, ¿no? Y también han aprendido a calcular la covarianza, ¿no? Entonces, tanto la varianza como la covarianza lo que muestra es la dispersión que existe entre los valores medidos, ¿no? Respecto a la media, respecto a la media. Y la covarianza lo que muestra es cómo varían en conjunto dos variables que están correlacionadas, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y si yo hago un gráfico donde muestre cómo varía la covarianza según cambia la distancia, tomando varios objetos ubicados a diferentes distancias y yo calculo las covarianzas, voy a construir lo que está ahí, ¿no? El variograma o también se lo llama semivariograma. Eso va a estar basado en los datos medidos, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea es que esa nube de puntos de la izquierda la ajuste a un modelo matemático que es la línea verde que se ve en la figura de la derecha. Entonces, como ven, toda esa nube de puntos que he medido, o sea que son construidos a partir de los datos medidos, se van a ajustar a una curva teórica, que es un modelo matemático, y en el caso del modelo Kriging hay cinco modelos que se utilizan normalmente, ¿no? Se utilizan los modelos circulares, esféricos, exponenciales, gaussianos y lineales, ¿no? Que se ven acá. Entonces, acá está un ejemplo de cómo se comporta cada modelo. Por ejemplo, el esférico, que es el rojo, como ven, parte del origen y fíjense, describe una circunferencia hasta que a una determinada distancia ya la semivarianza es constante. Y esto es clave porque, ¿qué significa? Significa que a partir de cierta distancia, los objetos están tan alejados entre sí que ya no, la covarianza ya es constante. O sea, quiere decir que ya no hay más correlación cuando ya están muy alejados. En cambio, para objetos relativamente cercanos, sí hay una variación, como ven, siguiendo una figura circular de las covarianzas, ¿no? Y lo mismo, se puede ajustar a un modelo circular, o perdón, ese era esférico el rojo, el negro es circular, el exponencial es el verde, el lineal es el naranja y el gaussiano es el azul, ¿no? Entonces, ¿cómo yo elijo el modelo matemático? Simplemente ajustando alguna de estas cinco funciones a los puntos medidos. Y la función que mejor se ajuste, bueno, esa es la que se elige en el método de Kriging, ¿no? Y una vez que tengo elegida el modelo que describe el variograma, debemos realizar tres verificaciones estadísticas. Primero, que los datos espaciales sigan una distribución normal. ¿Cómo se hace eso? Simplemente viendo los histogramas y los gráficos cuantil-cuantil. Si se ajustan a la distribución normal, perfecto. Cumplo con la primera verificación. Segundo, que los datos deben ser estacionarios. Esto significa que la media y la desviación estándar no debe cambiar significativamente en el espacio.
Y tercera condición, que la información no debe presentar tendencias. O sea que si yo analizo los datos a nivel espacial, no se debe observar tendencias de incrementos o decaimientos a lo largo del espacio, ¿no? Esa es la idea de las verificaciones. Si se cumplen estas tres hipótesis, se dice que el método de Kriging es aplicable, ¿no? Y bueno, una vez que hice eso, una vez que tengo el variograma, que tengo el modelo que describe los datos observados, que he verificado las tres hipótesis, todavía se sigue complicando porque existen tres tipos de Kriging. Está el Kriging simple, acá me he olvidado, no sé por qué anotar. Acá M es una constante desconocida que cambia en el espacio. Se me olvidó poner. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, una vez que he verificado eso, disculpen, estoy arreglando lo que estaba incompleto. Bueno, entonces una vez que hice esas verificaciones, etcétera, puedo elegir tres tipos de Kriging, el simple, el ordinario y el universal. ¿De qué va a depender esa elección? Del componente, de cómo voy a tratar al valor M, ¿no? Entonces habíamos dicho que el modelo Kriging es el que está abajo, es la suma de M, la tendencia determinista, y los errores autocorrelacionados, ¿no? Entonces, dependiendo cómo concebimos, cómo tratamos a M, se tienen los tres tipos de Kriging, ¿no? Kriging simple, donde M simplemente es una constante conocida. Tenemos el Kriging ordinario, cuando M es también una constante, pero desconocida. Y el Kriging universal, cuando M es una constante desconocida, pero que cambia en el espacio, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la situación en cuanto a mis variables, seleccionaré alguno de estos tres tipos de Kriging, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace el procesamiento geoestadístico, ¿no? Eh, bueno, yo solo puedo explicar hasta ahí. Es un resumen del método de Kriging. El método de Kriging ya viene implementado en casi todo, bueno, en todos los sistemas de información geográfica, ¿no? Si ustedes buscan en ArcGIS el método Kriging, van a encontrar que están los métodos, los tres. El ArcGIS les va a preguntar si quieren usar Kriging simple, ordinario o universal, y les va a pedir como dato justamente eso. Les va a decir cuál es el valor de M. Si fuera conocido, usamos el Kriging simple. Normalmente no es conocido y hay que estimarlo estadísticamente. Entonces, normalmente se utiliza el Kriging ordinario y el universal. ¿Cómo elijo uno de los dos? Dependiendo de si la variable que estoy estudiando se comporta o tiene una tendencia, digamos, constante a lo largo del espacio. Si esa variable es muy cambiante en el espacio, es mejor usar Kriging universal. Y el segundo dato que les va a pedir el ArcGIS o cualquier sistema de información geográfica es el variograma. Entonces, el variograma lo va a construir a partir de los datos que coloquen a cada punto en el espacio. Entonces, si tengo 5 estaciones, lo que va a hacer el sistema de información geográfica es construir el variograma a partir de los datos de las 5 estaciones, ¿no? Y ustedes tienen que especificar para esas 5 estaciones cuál es la función teórica que mejor se ajusta, ¿no? Si es esférica, lineal, y les va a pedir los parámetros incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo llegar hasta aquí porque, bueno, es muy amplio el tema de Kriging. Eso simplemente es a manera de introducción, recordatorio, etcétera. Entonces, si alguien quiere usar Kriging, tiene que leer bastante sobre métodos geoestadísticos, ¿no? Sin embargo, es una herramienta muy poderosa. Yo considero que es el mejor método de interpolación, siempre y cuando uno sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Bueno, y hasta ahí es el tratamiento de la información. Entonces, como se han dado cuenta, es un proceso bastante largo. No es solo extraer datos, meterlo a un programa, correr y listo, ¿no? Es mucho más que eso.
Tengo que analizar los datos en cuanto a su calidad, ver que no tenga errores sistemáticos que cambien su homogeneidad. Una vez que hice eso, ya podré establecer valores medios sobre toda la cuenca utilizando alguno de los métodos y con esos datos ya de buena calidad, depurados, interpolados a lo largo de un área, recién puedo ya empezar a hacer los diseños ya puntuales, ¿no? Y esos diseños puntuales son la determinación de los diferentes volúmenes que componen la presa, ¿no? De los cuales los principales son el volumen muerto, correspondiente a los sedimentos, el volumen útil, que es la cantidad de agua que debe almacenar el embalse para cumplir con su propósito, y está el volumen de regulación de crecidas, ¿no? Que nos permite diseñar el vertedero de excedencias para que no existan rebalses sobre la presa, ¿no? Entonces, así es como diseñamos hidrológicamente nuestra presa, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primer componente, que es el volumen, bueno, se lo llama volumen muerto, aunque a mí me gusta más la palabra de sedimentación, ¿no? Pero bueno, este término ya está bien establecido, entonces lo vamos a usar así, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el volumen muerto? Decimos que es el volumen previsto para la sedimentación del material grueso y fino que va a ingresar al embalse por dos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresan sedimentos a un determinado embalse? Por supuesto, a través del flujo en ríos. El río va a ser el que va a transportar sedimentos y los va a introducir dentro del embalse, ¿no? Pero no es la única forma. La segunda forma es a través de flujo superficial. Es decir, estas láminas de agua de poco espesor que escurren directamente sobre la superficie cuando se producen eventos de precipitación. Eso también puede lavar o puede erosionar la superficie y transportar sedimentos hacia el embalse. Son dos formas, ¿no? Ahora, una de estas formas la deben estar viendo o ya la han visto en otra materia, ¿no? Que es la materia de puertos y vías navegables, ¿no? En esa materia se estudia justamente eso, ¿no? Se estudia el tema de el transporte de sedimentos en el fondo de un cauce erosionable, el transporte de sedimentos que están en suspensión y los que están en solución, ¿no? Entonces, eso ustedes ya lo saben, entonces yo no lo voy a volver a ver, es de otra materia. Entonces, cuando uno quiere cuantificar eh, la cantidad de sedimentos transportados por un cauce, utiliza todas esas metodologías que están viendo en esa materia, ¿no? ¿Y cómo se determina el otro componente? Entonces, para ello hay otros procesos a considerar, ¿no? Entonces, en Ingeniero, general, sí, sí, ¿hay alguna duda? eh, para aclararlo simplemente, ingeniero, esa materia es de mención, ingeniero, y esta es de noveno semestre. Ah, verdad, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, 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 disculpen, tienes toda la razón. Yo estoy asumiendo. Sí, sí, disculpa. Bueno, entonces les voy a mencionar, tienes toda la razón. Yo he asumido algo que no es, ¿no? Tienes razón. Correcto. La materia de puertos y vías navegables la van a ver eh, todos aquellos que ingresen ya sea a la mención de hidráulica o a la mención de transportes y vías de comunicación, ¿no? Naturalmente los que ingresen a las menciones de sanitaria o de estructuras no lo van a ver, ¿ya? Entonces, para salvar este punto, eh, bueno, lo más recomendable sería que si les interesa en el futuro trabajar en el tema de presas, lleven esa materia, porque en esa materia se ve con lujo de detalles lo que es la erosión producida por cauces de ríos, ¿no? Entonces ahí se ve con mucho detalle y yo no lo quiero ver porque es un tema sumamente largo, o sea, para que vean, es un semestre donde se ve ese tema, ¿no? Entonces yo no lo voy a ver, sí lo van a ver los que ingresen a esas menciones, ¿no? Y ahí pueden complementar con lo que vamos a ver ahora. Eh,
Ese es un componente. Y el otro componente es el referido a la erosión y el transporte y deposición de sedimentos, que para ello, vamos a ver, hay varios métodos también, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema del volumen de sedimentación? Tiene varios aspectos negativos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ¿qué es lo que ocurre físicamente? Entonces, vamos a tener una determinada cuenca, ¿no? Y en esa cuenca se pueden producir fenómenos de erosión originados por diversos factores, ¿no? Eso lo han visto en geología, ¿no? Tenemos la erosión fluvial, tenemos la erosión pluvial, la erosión causada por el viento, por la deglaciación, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la gravitacional, producida por deslizamientos, remoción en masa, etcétera, ¿no? Todos esos. Todos esos procesos de erosión se van a producir a lo largo de la cuenca, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, la erosión tiene dos fases, ¿no? La erosión propiamente dicha y la segunda fase es el transporte. Y las formas de transporte generalmente se producen por viento y se producen por transporte fluvial, es decir, es el agua la que transporta esos sedimentos, ¿no? ¿Y qué va a pasar a nivel del embalse? Que acá es uno de los graves errores que se produce en el diseño de presas. Muchos profesionales que no conocen bien este tema, ¿qué hacen? Calculan la erosión y asumen que toda esa erosión es la que va a entrar al embalse cuando el proceso no es así. De la erosión que se produce a lo largo de la cuenca, una fracción muy pequeña es la que realmente llega a ingresar al embalse y se deposita en el pie de la presa. Es una porción realmente muy pequeña del total que se erosiona. Entonces nosotros como ingenieros tenemos que cuantificar hasta los tres procesos. Primero, cuánto se erosiona en toda la cuenca. Segundo, de esa cantidad total erosionada, qué cantidad realmente llega al embalse. Y tercero, de esa cantidad que llega al embalse, qué cantidad se deposita en el fondo. Porque va a haber otra cantidad que queda en suspensión y simplemente es evacuada por el agua misma, ¿no? Entonces, solo una pequeña fracción se va a depositar, ¿no? Entonces, hay que cuantificar los tres procesos. No es solo utilizar la ecuación de Usle y decir lo que me da la ecuación Usle, eso es mi volumen muerto. Ese es un error gravísimo porque estaríamos sobreestimando las tasas de erosión o de sedimentos en la presa y construiríamos una presa innecesariamente grande, ¿no? Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las desventajas o los problemas que se generan por volumen muerto? Primero, por supuesto, que van a reducir el volumen de almacenamiento de agua en el embalse, ¿no? Si yo tenía originalmente 10 metros de agua almacenada y se depositan 2 metros de sedimento, se darán cuenta que ya no voy a tener 10, sino solamente 8 metros de volumen de agua almacenada, y eso es malo porque estaría disminuyendo el agua que podemos utilizar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer problema. Segundo problema, que va a producir incremento en las cotas de inundación aguas arriba, ¿no? Puede producir degradación, esto ya desde el punto de vista ambiental, degradación de los cauces aguas abajo. ¿Por qué? Porque generalmente los sedimentos finos transportan nutrientes que necesitan los ecosistemas aguas abajo, y como la presa actúa como una barrera, todos estos sedimentos o una gran parte de estos sedimentos se van a depositar y van a quedar atrapados, ¿no? En la parte baja de la presa y ya no van a llegar los nutrientes aguas abajo. Y eso puede producir problemas ambientales. También va a producir cambios en la calidad del agua, etcétera. Entonces hay toda una serie de problemas que causan los sedimentos, ¿no? Además que los sedimentos son uno de los criterios claves para definir cuál va a ser la vida útil de un embalse, ¿no? Entonces, normalmente han debido escuchar o van a escuchar que
la vida útil se selecciona en función al volumen de sedimentos, porque lo que hacemos es determinar en qué periodo la presa va a estar totalmente llena de sedimentos y va a dejar de ser útil, ¿no? A eso le llamamos la vida útil económica de la presa. Sin embargo, también hay otros tipos de vida útil. Está la vida útil del proyecto y está la vida útil de diseño del proyecto, ¿no? Que lo que sugieren la mayoría de los manuales, textos, etcétera, es que debería ser mayor a 200 años para que justifique tremenda inversión. Y tomando en cuenta todos los aspectos, no solo el técnico o el económico, sino también el ambiental. Habíamos hablado en algún momento que la presa genera grandes impactos ambientales y para justificar esos daños ambientales la presa deberá tener una gran vida útil. Porque si va a durar 10 años, hacer una inversión con tanto daño, tanto impacto y tanto costo, no se justificaría para tan poca duración de la presa. Entonces hay que proyectar para largos periodos de tiempo, ¿no? Bueno, este es un tema bien complejo porque considera todos los aspectos, ¿no? Técnico, económico, social, ambiental, para elegir la vida útil correcta. Pero como les decía, se sugiere que debería ser mayor a los 200 años, ¿no? Y hay casos así. En Bolivia mismo hay ejemplos de presas que siguen funcionando desde la colonia incluso, ¿no? Desde la época de la colonia española, especialmente en Potosí. Hay presas de la época de la colonia que siguen en funcionamiento, ya son más de 200 años, ¿no es cierto? Dense cuenta, entonces, desde 1492 que llegó Colón, digamos, las primeras ciudades acá, 1500, debe tener ya casi, sí, hasta 400 años ya deben tener. Y siguen funcionando, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene que ser así, o sea, tiene que ser a largo plazo. Bueno, eso. Luego, dijimos que los sedimentos son el producto final de la erosión, que puede ser de distintos tipos. Y acá está otra vez la recomendación que les he dicho. No todo el material erosionado en la cuenca va a ingresar efectivamente a la red de drenaje y por ende al embalse, ¿no? Una parte se va a depositar en barreras naturales y otra parte se va a depositar en los mismos ríos y en sus planicies de inundación. Entonces, por ese motivo, además de calcular el volumen de material erosionado, vamos a calcular una variable que se llama la producción de sedimentos, que es la cantidad de sedimentos que realmente ingresa al embalse, que es bastante menor a la que se produce en toda la cuenca. Y hay un tercer factor que está en el segundo puntito. Dice, por último, la proporción de sedimentos retenidos por el embalse respecto al volumen total que ingresan a este se denomina la capacidad de intercepción de sedimentos. Entonces, ¿qué significa esto? Que de la cantidad de sedimentos que ingrese al embalse, solo una fracción que está determinada por la capacidad de intercepción, efectivamente se va a sedimentar o va a ser retenida por el propio embalse. El resto va a permanecer en suspensión o va a ser, digamos, evacuado por el propio flujo a través del vertedero de excedencias, ¿no? Entonces, como ven, calculo tres cosas en realidad. El volumen erosionado, la producción de sedimentos y la capacidad de intercepción de sedimentos, ¿no? Bueno, eso. Ahora, solo para que lo conozcan, para determinar todas estas cantidades de sedimentos que ingresan en embalses, también se hacen mediciones, ¿no? Se puede utilizar ese tipo de dispositivos que está ahí. Sobre una embarcación se coloca un sonar. El sonar simplemente es un aparato que emite ondas de sonido y a partir de eso determina los niveles de sedimentos a lo largo de diferentes puntos en el embalse, ¿no? Y con eso podemos medir directamente la cantidad de sedimentos en un embalse. Este trabajo se debería realizar en todas las presas y embalses grandes cada 10 o 20 años, ¿no?
para conocer para realizar una correcta operación y mantenimiento del embalse, ¿no? En caso de que se tenga ya embalses colmatados por sedimentos, ya deben preverse la limpieza de los mismos, ¿no? Que puede realizarse de manera con maquinaria o de manera automática, ¿no? Muchas veces en la presa se coloca unas compuertas de limpieza que automáticamente van evacuando los sedimentos, ¿no? O también puede usarse maquinaria, por ejemplo, las dragas para realizar el dragado, ¿no? De esos sedimentos. Entonces, a fin de hacer una buena operación, mantenimiento y maximizar la vida útil económica del embalse, hay que hacer este tipo de mediciones, ¿no? Bueno, este gráfico lo que muestra es lo que les hablaba, una vez que hemos determinado la cantidad de sedimentos que ingresan al embalse, debemos conocer qué cantidad, qué volumen de estos sedimentos realmente se va a depositar en el fondo de la presa, que no es el 100%. Acá se comete otro error pensando que de todo lo que ingresa al embalse, todo se va a sedimentar en la presa. Eso es falso. Solo una cantidad determinada se va a sedimentar. Y eso está dado por ese coeficiente que hemos llamado la capacidad de intercepción de sedimentos. Bueno, que en inglés es el que se llama trap efficiency, ¿no? Bueno, y hay dos formas de calcular eso, ¿no? El método más conocido es el método de esta curva, que se llama la curva de Brun, ¿no? Que Brun lo que ha hecho es analizar mediante mediciones la cantidad de sedimentos que efectivamente quedaban atrapados en la presa y ha medido esta información en varias presas a lo largo de diferentes países, ¿no? Y luego lo que ha hecho es construir unas curvas envolventes, ¿no? Relacionando dos cosas. En el eje X, lo que se hace es determinar la cantidad de sedimentos que ingresan al embalse, ¿no? Respecto a la cantidad total de sedimentos que produce la cuenca, ¿no? Entonces, eso se coloca en el eje X y a partir de esa información se intercepta alguna de esas curvas envolventes que tenemos tres, ¿no? Tenemos una curva superior, una curva media y una curva inferior. Normalmente se trabaja con la curva de valores medios, que es la central. Entonces, simplemente en el eje X se introduce cuál es el volumen de producción de sedimentos que ingresa al embalse. Teniendo ese dato, se sube hasta interceptar la curva central y ahí nos va a decir en el eje Y cuál es el porcentaje que realmente se sedimenta en el fondo de la presa, ¿no? Bueno, y esa curva viene en realidad también tiene una expresión matemática, ¿no? Entonces la curva ha sido basada en mediciones, ¿no? Pero también podemos utilizar formulaciones matemáticas como las que ven a la derecha. Ese es un ejemplo de un modelo conceptual de la sedimentación que relaciona W con W sub 0, ¿no? Es decir, la proporción de sedimentos en suspensión respecto a la concentración de sedimentos que ingresan al embalse, ¿no? Y eso está dado por una curva de decaimiento exponencial, ¿no? Que depende de un coeficiente K, L, que es la longitud que viajan los sedimentos a lo largo del embalse, y E, que es el tirante de agua, y V, que es la velocidad del flujo, ¿no? Y sabemos que K, ese coeficiente, está relacionado, es una función de la velocidad de sedimentación, que teóricamente se puede calcular con la tercera ecuación. La velocidad de sedimentación depende de el diámetro de las partículas que se van a sedimentar, esa variable delta, que simplemente es la relación entre, bueno, es la densidad relativa, ¿no? Que viene a ser ρ sub S, que es la densidad de los sedimentos, menos la densidad del agua dividida entre la densidad del agua, ¿no? Esa es la densidad relativa de los sedimentos, ¿no?
y eso dividido entre 3 veces CD. CD, que es un coeficiente de arrastre, que debe determinarse en laboratorio, ¿no? Entonces, conociendo esos factores, puedo calcular la velocidad de sedimentación, que me va a permitir calcular K, y con eso puedo calcular W, que es la carga de sedimentos en suspensión, ¿no? Y conociendo la cantidad de sedimentos en suspensión y la cantidad de sedimentos que ingresa al embalse, puedo conocer la cantidad de sedimentos que se depositan en el fondo. Y esa ecuación va a seguir una curva como la que se ve en la izquierda, ¿no? Esa es la idea. Esta es la teoría simplemente. Para el que quiera investigar más, esa es una introducción nada más. Por el poco tiempo que tenemos, tengo que todo resumir, ¿no? Eh, para el que quiera investigar un poco más sobre eso, hay un montón de libros y manuales. Yo les recomiendo estos dos, que son muy buenos. Está el manual de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, la ASCE. Es un libro de ingeniería de la sedimentación. O sea, para que se den cuenta que solo la sedimentación, solo hablar del volumen muerto es una ciencia, por si acaso, ¿no? Y a la izquierda está un libro clásico, que es el libro de Morris y Fan, que es el manual de sedimentación en reservorios, ¿no? Que ese libro es bien bonito porque habla sobre la teoría de cómo calcular la sedimentación, qué medidas se pueden tomar para reducir la sedimentación y también medidas para lo que les decía, ¿no? De incrementar la vida útil económica en presas a través de dispositivos para el tratamiento del volumen muerto. Entonces pueden revisar estos libros. Los voy a subir al Google Classroom, ¿no? Si alguien quiere verlos. Bueno. Ahora, en la práctica, todo eso es la teoría que viene detrás. ¿Qué se hace en la práctica profesional, ¿no? En la práctica profesional tenemos que hacer los 3 cálculos que les decía. Partimos del cálculo de la erosión y luego entramos a la producción de sedimentos y finalmente a la cantidad de sedimentos que realmente se deposita en el fondo de la presa, ¿no? Entonces, el primer componente es, por supuesto, el cálculo de la erosión, ¿no? Y el modelo más conocido para hacer esto, o en realidad la familia de modelos más conocidos, son los modelos de la familia USLE, ¿no? Entonces está el USLE, el MUSLE y el RUSLE. ¿Qué significa USLE? Es una sigla en inglés que significa la ecuación universal de pérdida de suelos, ¿no? Ese es el USLE. El MUSLE es, la M significa modificado simplemente. Y de la R de USLE significa la ecuación revisada de la USLE, ¿no? De estas 3, las más usadas son MUSLE y RUSLE. Más que nada RUSLE, ¿no? Ahora, ¿cómo han sido determinados estos modelos históricamente? Más que explicar los procesos erosivos, o sea, hay procesos físicos que tienen que ver con la erosión, más de hacer una modelación basada en procesos, lo que han hecho los autores es basarse en un modelo de regresión lineal múltiple, tomando en cuenta los principales factores que tienen influencia. Eso quiere decir que el modelo USLE y demás son empíricos, es decir, basados en datos medidos en el terreno. No son modelos basados en procesos físicos, por si acaso, ¿no? Eso hay que tenerlo claro siempre. Ingeniero, Bueno, disculpe sí, que lo interrumpa. claro que sí, no hay problema. Eh, Tenemos clases de dirección de obras desde las 10:30 Ah, y disculpen. bueno, Entonces, con con su esto vamos a permiso acabar. me voy a retirar. Es de dirección de obras, es 9º semestre igual, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, no, no puedo perjudicaros. Bueno, termino con esto, denme 2 minutitos, con esto terminamos. Entonces, tanto el modelo USLE como RUSLE tienen la formulación que ven a la izquierda y el MUSLE la que ven a la derecha, ¿no? Y en la parte inferior se puede ver la descripción de qué significa cada variable, pero en general lo que consideran estos modelos son los factores debidos al clima, que es el coeficiente R, principalmente debido a la lluvia, el factor K, que va a medir el grado, la susceptibilidad que tiene un suelo a erosionarse, que es la erodabilidad,
Considera características de la superficie como son la longitud y la pendiente de la ladera donde se produce la erosión. Tiene un coeficiente de cobertura vegetal y tiene un coeficiente P que se debe a las prácticas de control de la erosión, ¿no? En el caso de Musle, además de eso, introduce el Qmax, que son los caudales máximos de escurrimiento que se producen sobre la ladera y un volumen total de escurrimiento. Por eso se llama modificado, Musle, ¿no? M de modificado. Entonces, a partir de eso se puede construir esos dos modelos, ¿no? Para más información, ustedes pueden ver cualquier libro en cualquier texto manual les va a explicar cómo determinar cada uno de estos coeficientes. Entonces, en las diapositivas, con esto termino. En las diapositivas les estoy dejando en una de las diapositivas, creo que es la siguiente. Ahorita aparece, disculpen, está un poco lento por la cantidad de gráficos que tengo. Aquí está, en la siguiente ya. Entonces, en las diapositivas ustedes van a encontrar una ventanita donde les dice software, ¿no? Entonces, ahí les he dejado 3 links. El primero especialmente es un link que les lleva a un software que se llama el RUSLE 2, que ha sido generado por bueno, en Estados Unidos por los creadores del modelo, donde ustedes pueden ejecutar el modelo RUSLE 2 para su propia información, ¿no? Entonces lo pueden revisar en esa página, hay manuales y demás. De todas maneras, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, de todas maneras, todavía nos falta ver un poquito más sobre el tema de la erosión, ¿no? Que lo veremos para no perjudicar a los que tienen choque con dirección de obras. Bueno, vamos a quedar aquí. Entonces, nos veríamos el siguiente lunes. Yo ahora mismo en el transcurso del día ya estoy subiendo, por si acaso, cuál debe ser el contenido del proyecto. Voy a subir un archivito donde ustedes van a tener el modelo de contenido del informe para que ya lo vayan adaptando, ¿no? Vayan revisando esta semana, si pueden. Si buscan en internet van a encontrar un montón de información sobre el modelo USLE, MUSLE, RUSLE, todos esos modelos. Los que han visto la serie de videos que amablemente nos pasó Gary, ¿no? De ese curso que realizó colega de Tarija, ahí da bastante información útil sobre la aplicación del modelo USLE, incluso utilizando un sistema de información geográfica. Entonces también pueden usar lo que se ve en esos videos que nos pasó el compañero, ¿no? Pueden revisar otros libros, los libros que los voy a subir también, los que se los he mostrado. Entonces pueden ir adelantando eso. Y la siguiente clase ya vamos a terminar con el tema del volumen muerto. Vamos a ver que hay otros 2 métodos más, aparte de USLE y MUSLE, que se utilizan comúnmente. Y bueno, hasta la siguiente semana ya vamos a terminar el tema del volumen muerto y vamos a entrar al tema del volumen útil, ¿no? Entonces ya estamos bien cerca, por si acaso, a fijar una fecha para la entrega del primer informe de avance. Revisando el material que estoy subiendo, vayan revisando la guía de contenido que voy a subir hoy día, donde pueden ver el contenido mínimo y vayan elaborando su vayan avanzando, ¿no? Hay que hacer el tratamiento de datos, hay cosas que ya hemos visto, entonces que ya deben tener preparadas, ¿no? Entonces todo eso vayan colocándolo en su informe. Y bueno, ahí quedaríamos, nos vemos el siguiente lunes, por favor. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos entonces el día lunes.